Vamos a la palabra del Señor. Les quiero invitar al libro de Juan, de nuestra segunda lectura. Vamos a leer en el capítulo 8, el versículo número 36. Juan 8:36, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nuestro tema para esta tarde se obtiene del versículo 36, verdaderamente libres, verdadera libertad. Y creo que esta frase es el sueño de todos y cada uno de los seres humanos, libertad. Ser libres. Las naciones abogan por la libertad. Naciones que tienen la libertad como inclusive un punto cúlmine y algo de lo cual se sienten tan orgullosos. Otros países están en búsqueda de libertad, de la opresión. Pero esto no solamente es un asunto de naciones, sino que también es un asunto personal, libertad. Y el Señor en el contexto está teniendo un diálogo con los religiosos de aquella época, fariseos, escribas, personas que estaban allí. Y entonces el Señor establece un diálogo para poder tratar un asunto que es de vital importancia, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Hay verdades que deben ser enseñadas, anunciadas, predicadas, porque esta es una verdad, lo que el Señor está presentando es que es más allá de un asunto nacional, es algo que va más allá de un asunto netamente étnico, un asunto de libertad civil, sino que el Señor está poniendo su atención en el verdadero problema del hombre, que es un asunto espiritual. Así que tiene grandes y hermosas enseñanzas también para cada uno de nosotros. Así que en primer lugar, tenemos que sostener esta verdad. Todos, de una u otra manera, buscan libertad. Y lo vemos en el día a día. Los más pequeños, de una u otra manera, buscan sentirse libres de sus padres. Así que, de una u otra manera, insisten en ir en contra o desafiar la autoridad, porque para ellos la libertad es poder hacer básicamente lo que quieren. De esa manera muchos entienden la libertad. Otros la ven como un actuar a voluntad, sin ningún tipo de restricciones, porque es allí donde pueden alcanzar la plena realización. Otras definiciones que se entienden por libertad es simplemente no ser esclavo, no ser prisionero. Entonces, de una otra manera, tiene y apunta a lo mismo, ya sea a los niños, ya sea a los adultos, ya sea a los ancianos. Llega al punto donde personas, tal vez en edades avanzadas o bajo gran sufrimiento, quieren sentirse libres de esa enfermedad o de ese problema. Es una búsqueda, es algo continuo. Todos, de una u otra manera, están inmersos en la búsqueda de libertad. Vemos los juicios que se realizan, el fiscal acusando, el abogado defensor intentando que ese acusado pueda ser libre de toda imputación para disfrutar la libertad. Y de otra manera el fiscal acusa para que la sociedad pueda vivir libre de aquellas personas que atentan precisamente contra el bien común o las leyes del país. Libertad, día tras día lo podemos ver, lo podemos presentar, lo podemos experimentar, lo podemos vivir. Pero más allá de estas definiciones que pueden darse, tenemos que señalar que es el deseo intrínseco por el cual todos han de luchar. No me refiero a una pelea activa, no me refiero a la guerra, lo que sí, tal vez lo vemos en contextos de naciones, cuando se ha violado la soberanía de un país, el ejército entonces va a luchar para una vez más defender la soberanía y la libertad de extranjeros. No me refiero a ese tipo de lucha, sino a este asunto interno de buscar de una u otra manera libertad. Algunos, una libertad personal del sufrimiento, como ya mencioné, o de la pobreza, de las limitaciones que de una u otra manera puedan presentarse, la libertad de desengaños, de aflicciones, de dolores corporales como emocionales. De una u otra manera podemos ver que es un deseo que está en cada persona o de cada nación
de cada grupo, tal vez o familias o ciudades, etc. Pero es bastante anecdótico, por otro lado, bastante paradójico, que es una manera bastante simple de poder demostrar que esta misma búsqueda, este mismo deseo que hay, les debería hacer pensar que no son verdaderamente libres. No hay una libertad real. La pregunta es ¿por qué buscan algo? ¿Por qué que tal vez están buscando algo que les haga sentirse libres? Eso nos demuestra, es un argumento para mostrar que el hombre de una u otra manera anda en búsqueda de algo que no tiene. Y eso es verdadera libertad. Dicen tener libertad, pero por otro lado buscan sentirse libres. Así que no tener libertad es algo que es difícil de aceptar. Es algo difícil de reconocer. No es algo simple, porque a nadie le gusta sentirse no libre. De una u otra manera queremos expresar estas cosas. Y eso es lo que ocurre en este contexto también. Versículo número 33. Ellos le respondieron al Señor: somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos están mintiendo acá. Ellos son judíos. Su historia nos dice que en el pasado sí habían sido esclavos. En Egipto, por más de 400 años, habían vivido bajo el yugo de la esclavitud en aquel lugar. En el contexto que estaban ellos hablando también el Imperio Romano, si bien es cierto había una paz entre ellos, estaban subyugados al Imperio Romano, los había conquistado. Así que ellos expresan acá: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero era una ilusión. La historia les debió haber recordado que sí lo habían sido. Y la realidad en la cual ellos estaban viviendo también les debió haber recordado que ellos precisamente vivían bajo el yugo y bajo la opresión romana. También habían sido esclavos en Babilonia. Una y otra vez vemos esto. Y eso nos muestra a nosotros lo difícil que es reconocer que el hombre necesita libertad. Qué difícil es reconocer que realmente el hombre no tiene libertad. Estos hombres no lograban realmente ver la realidad. Pero el Señor está hablando de algo que ellos tampoco perciben y que la gente, los seres humanos, tampoco lo hacen. Porque el Señor está hablando de una realidad espiritual. Versículo 34. De lo general, entonces, el Señor ahora trae a un asunto específico que tiene que ver con la realidad espiritual, la realidad del alma de toda persona. No está hablando de asuntos étnicos, no está hablando de asuntos de naciones, no está hablando de asuntos de libertades políticas o libertades civiles o lo que sea. El Señor está hablando y refiriéndose aquí a asuntos espirituales, a asuntos del alma de cada persona. Versículo 34, Jesús le respondió entonces: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado. No lo está limitando a un contexto judío, no lo está limitando a un contexto de Palestina más amplio, no lo está limitando a un contexto de continente, sino está haciendo una referencia universal a todo ser humano. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que el Señor está hablando de la universalidad de esta realidad espiritual, de que el hombre es un esclavo del pecado. Ser esclavo es ser dominado por otros. En los tiempos del Nuevo Testamento, la esclavitud llevaba a los hombres a ser un mero objeto, en muchos casos. Y bien es cierto, habían personas muy preparadas y llegaban inclusive a tener lugares bastante dentro de la familia donde estaban o el grupo, tal vez un lugar medianamente importante. Seguían teniendo no valor delante de la sociedad, eran transados como objetos, eran transados como cosas que hoy día uno va a comprar en una tienda. Así que ser esclavos era ser dominados por otros. Y aquí entonces el Señor nos muestra la realidad de toda persona, de todo ser humano, en particular de todos aquellos que aún no han sido libertados de esta realidad. Así que no estamos hablando de naciones, para que no crea que esto tiene que ver netamente con un grupo étnico en algún lugar de la historia. El Señor trae esto a colación y nos presenta a todos los seres humanos para decir que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando alguien es esclavo es que no hay libertad. Cuando alguien vive en esclavitud es que no tiene una libertad que tanto añora, que tanto desea. Así que el Señor contrasta aquí la realidad espiritual asociándolo entonces a la realidad del pecado en la cual el hombre
está viviendo. Así que el Señor dice, esclavo es del pecado. Así que como está dominado por el pecado, entonces esto presenta precisamente la vida sin Dios. Somos dominados por el pecado. Seguimos el pecado. No puede ser controlado. Pensamos en algunos de ellos, tal vez el orgullo, tal vez la codicia, tal vez el egoísmo, tal vez el odio, el rencor, tal vez los malos pensamientos. De una u otra manera, el pecado se manifiesta, el mismo principio, de diferente manera en la vida del hombre. El asunto es que, en primer lugar, el hombre es esclavo del pecado. Y producto de esta realidad es que el hombre no puede entender el plan y los propósitos de Dios. Producto de esa realidad, el hombre está limitado netamente a este mundo. Hace de este mundo su hogar, no ve más allá, producto del pecado, no ve más allá de las cosas que puedan venir después de esta muerte. Y por otro lado también tiene miedo a la muerte. Tiene miedo a aquello que no sabe que ha de acontecer, está a la voluntad de las circunstancias, de decepción en decepción o de alegría tras alegría, pero sin darse cuenta de que aquello de una u otra manera no son más que cuerdas que se va atando día tras día, que tiene que ver con la realidad del pecado. Pero también es esclavo de la condenación. Podríamos intentar escapar de Dios, algo que por naturaleza el hombre hace, como fugitivo, viviendo como pueda placerle a cada uno, pero todo esto dentro de una realidad que debemos entender. El hombre es esclavo del pecado, por lo tanto no puede realmente decir que tiene verdadera libertad. Es como un prisionero que ha escapado de la cárcel. Tal vez vemos las películas que hacen, ¿no es cierto?, hoyo en la tierra. Hay una muy conocida, tal vez la que para muchos es la mejor de la historia, que cuenta la de un banquero que fue acusado injustamente. No quiero spoilerearla a los que no lo han visto, pero ¿no es cierto? Y resulta que finalmente, después de 20 años, después de un plan que ha trazado, es libre y nos muestra la imagen viviendo cómodamente en una playa de México, etc. Entonces, también como un prisionero que escapa de la cárcel y cree ser libre, pero no lo es. Anda ocultándose. Va a la casa de los amigos, va a la casa de los cercanos, se oculta en lugares donde tal vez no lo van a buscar. Puede sentirse libre, pero no puede decir que tiene verdadera libertad. No puede ir a cualquier lugar, no puede andar tranquilamente por la calle, porque de una u otra manera esa ilusión de la libertad se le ha de acabar. Y así es la muerte. Así es la muerte para el fugitivo espiritual. Vive en esta vida creyendo que nada existe, tapándose los ojos, está en tinieblas espirituales, no puede comprender nada de aquello y piensa que todo aquello va a durar para siempre, hasta que un día viene la muerte y se va a enfrentar a esa terrible realidad que tanto negó, que hay un Dios y que va a tener que un día dar cuentas a Él. Así que de esa misma manera no podemos escapar de Dios para siempre. Así que el Señor está mostrando aquí la realidad espiritual. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre no tiene verdadera libertad. Ahora, muchos buscan libertad de alguna otra manera. Pueden tener ciertos sentimientos de libertad. El joven buscará la libertad en hacer lo que les plazca. Allí van a encontrar ese sentido de libertad, tal vez, ese actuar sin restricciones, pensar que allí puede decir ahora que hace lo que quiere y sentirse de esa manera libre. Otros buscarán, tal vez, librarse o buscar la libertad por medio de experiencias. Otros la harán por medio de la religiosidad externa, sin vida. Otros la buscarán en tradiciones. Otros harán un montón de cosas para de una u otra manera buscar o sentirse libres. Pero, insisto, aquello no es más que una ilusión, porque hay una realidad inherente en el ser humano de que es pecador. Y no solamente es pecador, sino que el Señor está expresando aquí que es esclavo del pecado, es dominado por el pecado. Su mente, su corazón, sus emociones, sus pensamientos, todo está dominado por este amo que es el pecado. ¿Qué ha hecho el pecado en el hombre? Si pensamos cuando el Señor
nos creó, cuando creó a Adán y Eva, y de ellos vino toda la humanidad. El Señor antes del pecado los hizo con una mente sensata, una mente pura, una mente santa, una voluntad que buscaba hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Y finalmente las emociones que estaban subordinadas a la mente santa, a la voluntad santa, de tal manera que el hombre hallaba placer en obedecer a Dios, hallaba alegría en obedecer a Dios. Y es allí donde el hombre realmente podía ser libre. Pero el pecado trastocó todo aquello. El pecado afectó completamente al hombre. La mente ya no fue una mente santa, una mente ahora que se hizo esclava del pecado, una mente que ya no era pura, una voluntad que ya no hallaba deseo en agradar a Dios, sino seguir su propio camino y vivir autónomos de Dios. Y ahora estas emociones que eran subordinadas a la mente y a la voluntad se emanciparon, llamémosle, y ahora ocuparon el primer lugar, de tal manera que el hombre piensa y el hombre actúa, la mente y la voluntad, de acuerdo a aquellas cosas que ahora le causan placer. Y es ahí donde entendemos por qué el hombre actúa como actúa. Entendemos por qué el hombre hace lo que hace. Entendemos por qué muchos buscan y descansan en el alcohol o en las drogas. Porque es allí donde sienten alguna medida de placer, alguna medida de alegría. Porque entendemos que muchos los fines de semana se desembocan en distintos tipos de actividades que de una u otra manera los hacen sentir bien. La pregunta es ¿por qué? Porque básicamente eso le trae placer. Así que buscan la libertad en distintos tipos de cosas. Tal vez si le preguntáramos a los creyentes aquí su testimonio, tendríamos diferentes explicaciones, diferentes maneras de entender cómo los hombres, mujeres, buscaban la verdadera libertad. Pero el Señor entonces nos está mostrando aquí la realidad del hombre. Es esclavo del pecado, no tiene libertad, nadie la tiene, porque es esclavo del pecado. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano nacido de padre y madre nace con esta realidad. Todo aquel es una realidad universal. Y luego entonces el Señor nos muestra ahora dónde realmente es que podemos hallar verdadera libertad. Y el versículo 36, luego de explicar la realidad del hombre, ahora dice realmente dónde es que podemos hallar verdadera libertad. Así que, conclusión, es una palabra que el Señor va a traer una enseñanza a partir de lo que ha dicho. Ha mostrado la realidad, que el hombre de una otra manera busca continuamente la libertad. Pero ahora él dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que lo que el Señor está diciendo en primer lugar, que la verdadera libertad se halla tan solo en Cristo. Se halla en Cristo. Pensemos brevemente en cada uno de nosotros para responder a esta pregunta, ¿por qué solo Cristo? Pensemos brevemente en nuestra vida para con Dios. El hombre por naturaleza rechaza a Dios. Tal vez muchos de los que están hoy aquí rechazan al Señor una vez tras otra. Rechazamos al Hacedor. No le damos la gloria que Él merece. No le damos la alabanza que Él exige de su creación. Y más aún, tal vez hemos tomado actitudes de burla hacia Él. Tal vez algunas actitudes de insultos, una rebeldía más activa. O tal vez una rebeldía más pasiva, siendo indiferentes a Dios. No nos interesa, no tiene mayor relevancia para nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, no es más que algo loco. Es algo que no es absurdo, algo ridículo. No sé qué hacen esos cristianos yendo a la iglesia los domingos. Es una pérdida de tiempo. Y le hemos robado a Dios. Le hemos robado la vida, el tiempo que nos da, las cosas que nos provee. Todo eso lo hemos robado y no hemos intentado llevar la gloria a nosotros. Les hemos rechazado dar homenaje a Dios. Así que nuestra vida se caracteriza por una vida de pecado. De esa manera se expresa lo que él dice en el versículo 34, esclavos del pecado. No vivimos para Dios, rechazamos a Dios, somos indiferentes a Dios. Nuestras acciones no son para agradar a Dios. La pregunta es, ¿esta es la realidad del hombre pecado? ¿Qué merecemos por ese pecado? Y la respuesta la encontramos en la palabra de nuestro Dios. La paga
Las consecuencias de ese pecado son la muerte. Eso es lo que dice la ley. Si tú violas la ley de nuestro país, va a estar asociada una pena a aquel delito y eso vas a ir a la cárcel a pagar por aquello que tú hiciste. Ahora, la palabra del Señor también tiene las leyes de Dios que nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Y hablamos de una muerte física, pero en particular de una muerte espiritual. Así que producto de ese pecado, la realidad del hombre, el Señor ejerce la justicia sobre aquellos que son pecadores. Y la justicia es llevar la pena por el pecado que es la muerte. Estamos bajo condenación. Pero también esta condenación es una condenación eterna. Así que el hombre está bajo pecado, está bajo la justicia de Dios, la paga del pecado es la muerte, y ahora está condenado eternamente, producto de aquel juicio de Dios en contra del pecado. Y es aquí donde realmente es asombroso que Cristo, a quien rechazamos continuamente, a quien no buscamos, quien no nos interesa, contra quien hemos pecado, Él se haya ofrecido para venir a esta tierra, para llevar las consecuencias que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Así que, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Por qué Él realmente puede darnos libertad? Porque, en primer lugar, Él nos ha librado judicialmente, producto de su obra en la cruz del Calvario, cuando Él llevó las consecuencias del pecado, cuando Él cargó sobre sí mismo todas las consecuencias de nuestra vida en contra de Él. Entonces, en primer lugar, Él nos ha librado judicialmente, nos ha declarado sin culpa. Como cuando el juez declara a alguien que libre o que no ha cometido algún delito, lo declara libre ante la ley judicialmente. Así que ahora también el hombre espiritualmente ha sido declarado justo delante de Dios. Y aquí nos preguntamos, ¿pero no estamos llenos de pecado? ¿Acaso no somos esclavos del pecado? ¿Cómo es que esto puede ocurrir? Y eso precisamente es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la cruz del Calvario, para llevar las consecuencias de nuestro pecado. Permíteme usar la imagen de un juicio. Está el juez, está el fiscal y está el acusado. Entonces, el fiscal presenta la acusación y dice, bueno, aquí está la ley, y este hombre, aquí están las circunstancias, aquí están todo lo que pasó, se da a conocer el delito y todo lo que rodea a aquello. Entonces, ahora el juez va a declarar una sentencia. La sentencia es la muerte. Pero allí entonces, nuestro abogado defensor se pone de pie y él dice, señor juez, estoy de acuerdo con aquello. Estoy de acuerdo con la pena. Estoy de acuerdo con la sentencia. Pero hay algo que yo voy a hacer. Yo voy a tomar la sentencia y la voy a cargar. Yo la voy a llevar. Así que la pena que él debe experimentar, yo la voy a llevar por él. Y ese abogado, para ejemplo de la ilustración, es bastante difícil esto, de verdad, pero era un abogado perfecto, un abogado sin hacer nada malo, un abogado sin aprovecharse de nadie, con el respeto que hay de las muchas abogadas que están aquí presentes, por cierto. Pero este era un abogado intachable, ¿no es cierto? Así que tenía una justicia perfecta que ofrecer en favor del acusado. Así que este abogado dice, yo voy a llevar la culpa. Yo puedo hacerlo porque he vivido una vida intachable. No hay nada de que se me pueda acusar. Así que el juez entonces toma esto y ahora declara sin culpa. Declara justo al ofensor y ahora el abogado defensor es que lleva la culpa. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue a llevar nuestro castigo. Y la justicia de Cristo, la vida perfecta de nuestro Salvador, fue cargado a nuestra cuenta. Esa es una doctrina trascendental de la vida cristiana, que es la doble imputación. El pecado es cargado a Cristo y la justicia de Cristo es cargado al pecador que se arrepiente delante del Señor. Así que judicialmente nos ha librado de la culpa, pero también espiritualmente ahora podemos conocerle y tener con Él comunión para siempre. Podemos tener reconciliación con Dios. Podemos ahora hallar deleite en las cosas de Dios, un deseo, una inclinación a Dios.
tener herencia celestial, somos adoptados como ciudadanos del reino de nuestro Dios. Así que nuestro Señor nos está diciendo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es porque únicamente, exclusivamente a través de Él y por medio de todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el hombre puede ser libre del pecado, el hombre puede ser libre de la condenación y el hombre puede ser libre del infierno eterno, libre del pecado, libre de la condenación por el pecado y libre del castigo eterno por el pecado. Y nadie más puede hacer eso por el hombre. Nadie más puede levantar su voz para decir, si yo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por cierto, los hombres han intentado hacer eso. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana presenta a hombres como aquellos que de una u otra manera pueden tomar a las personas y ponerlas en comunión con Dios, por medio de penitencias, por medio de algún tipo de actividad, de algún tipo de ceremonia, simplemente tomarlos y traerlos para acá, pero sin realmente ser libres de la realidad espiritual de esclavitud al pecado en la que se encuentran. Solamente nuestro Señor, por medio de su obra en la cruz del Calvario. Así que tenemos aquí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la libertad la podemos ahora mostrar, la verdadera libertad, en tres aspectos. En primer lugar, nos libra de la culpa, nos hace libres de la culpa y nos hace libres del juicio de Dios. Así que ahora podemos tener comunión con Dios. Podemos ser hijos de Dios. Podemos alcanzar reconciliación con Él. Pero ahora eso trae también consecuencias hermosas para aquellos que son libres de la culpa y el juicio de Dios por medio de Cristo. Porque ahora nos hace libres también, no tan solo de la culpa, del juicio, sino libres para poder vivir la vida que agrada a Dios. Nos emancipa, nos liberta del dominio del pecado. Así que el creyente ahora puede decir, ya no es esclavo del pecado. Así que ahora el creyente, aquel que ha confiado en Cristo, que ha sido libre por Cristo, puede llevar una vida que agrada a Dios. Porque hay un nuevo deseo, un nuevo corazón. El Señor hace nueva todas las cosas. Este corazón contaminado por el pecado ahora ha sido libertado. Así que ahora el hombre tiene una mente libertada, una mente que puede pensar de acuerdo a la palabra del Señor en la medida que aprende más de Él. Ahora también su voluntad está inclinada al bien, inclinada a obedecer a Dios. Y ahora estas emociones una vez más se someten a una mente, a una voluntad santa y pura. Y dice como el salmista que hay deleite en obedecer a Dios. Así que nos libra de la culpa, nos hace libres para ahora vivir la vida que agrada a Dios, pero también mira hacia el futuro. Porque para el creyente ahora ya no hay miedo del futuro, porque ahora nos ha sido dada una esperanza eterna. Pongamos el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. Él pensaba ser libre, pero no lo era. Él era esclavo del pecado. Y vino la acusación de la ley, y él dice en Romanos o en Corintios, no recuerdo, que él por medio de la ley vio la codicia que había en su corazón. Se vio pecador delante del Señor. Y producto de aquella realidad vio su condenación, la realidad eterna de su alma sin Dios. Y camino a Damasco, entonces el Señor se le apareció, obró en él, le salvó, le dio nueva vida, comunión, reconciliación, lo declaró sin culpa y vino ahora a disfrutar de la comunión con Dios, de una vida que agrada a Dios, y ya no tenía miedo del futuro. Así que producto de esta libertad, él dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, pero ahora el morir para él era una ganancia. Porque también ahora tenemos vida espiritual y ya no hay miedo al porvenir, porque sabemos que cuando se apague la lámpara de este lado de la eternidad, se encenderá la lámpara de la verdadera vida que nos espera en la eternidad que vendrá. Así que, queridos amigos, esto realmente es verdadera libertad. Puedes seguir buscando por aquí y por allá, en las alegrías temporales de este mundo. Puedes seguir buscando aquí y por allá, abriendo una puerta para buscar una cierta satisfacción, tal vez una semana, un mes, un año, 2 años, para darte cuenta que luego no es más que una ilusión.
Las nubes se disiparán en ese momento y aparecerán nuevas puertas hasta que llegue aquel último gran día, cuando tengas que reconocer, no fue lo que pensaba que era. No valió la pena. Esas fueron las palabras de Salomón cuando le dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así que búsquedas comienzan, búsquedas terminan, simplemente para comenzar otra. Simplemente para comenzar otra. Un intento tras otro. Una ilusión tras ilusión. Una desilusión tras desilusión. Para darte cuenta al final que realmente no puedes tener libertad fuera de Cristo. Puedes vivir en una nación libre. Puedes vivir en una familia maravillosa. Puedes vivir con todo lo necesario para vivir tranquilamente. Pero el Señor está apuntando a tu alma aquí y te está diciendo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que no eres libre, no es más que una ilusión, no es más que una libertad temporal. Pero la libertad que el Señor da es una libertad del pasado, de la culpa del pecado, del presente, en una vida para vivir que agrada a Él y una libertad futura. Ya no hay miedos al porvenir, no se espera la verdadera vida después de esta. Así que Jesús dice aquí, seréis. Es una verdad. Todo aquel que viene a Él será verdaderamente libre. Esas son las garantías del Evangelio. Cualquier otra religión te va a poner un sinnúmero de pasos para poder ir alcanzando algún nivel extra y de una otra manera ver si al final de los días puedes realmente ser salvo. El Evangelio es diferente. Si tú vienes delante del Señor, la garantía del Evangelio es que seréis verdaderamente libres. Eso es verdadera libertad. Eso es lo que el Señor hace en favor de todos aquellos que vienen delante de Él reconociendo su pecado y confiando en Él como el único medio para alcanzar salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.